noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. La década del 80 estuvo pautada por un debate económico y político cuya consigna era no pago a la deuda externa. Fidel Castro desde la isla lanzó una consigna a los líderes de los países latinoamericanos de que la deuda era eterna y era inmoral y era impagable. Incluso economistas moderados como el ministro de Economía Danilo Astori, si uno busca en Google, aparece una publicidad del Frente Amplio donde él mismo aparece cuestionando el pago de la deuda. ¿Se imaginan a Astori? Bueno, las cosas han cambiado. Uruguay ha controlado bastante bien su deuda y uno de los responsables es este hombre que tenemos aquí hoy con nosotros invitado, Herman Camil. Muchas gracias por estar. Gracias a usted por la invitación. Y bueno, estamos con Bárbara. Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, y vamos a hablar un poco de la deuda en Uruguay hoy, ¿no? Es un tema que ha salido del debate y por suerte, ¿no? Porque cuando no se habla es como los jueces, ¿no? Cuando un juez no se habla de un juez es porque hizo bien las cosas. Bueno, no se está hablando mucho de la deuda, aunque sí se habla del déficit. Y de eso vamos a hablar, pero arranca Bárbara. Vamos a arrancar con unos tapes, pero tú decías hoy no se habla de la deuda. Y se suceden diferentes gobiernos, diferentes partidos en el poder y hay algo que no cambia, es un manejo prudente de la deuda, ¿no? Y de eso creo que vas a hablar tú un montón con Herman, pero ahora vamos a pasar a tres tapes. El primero, si lo podemos ir poniendo, muestra la deuda consolidada no solo del gobierno central, sino que incluye también al Banco Central, intendencias, empresas públicas y Banco de Seguros del Estado. Es lo que le denominamos deuda bruta. Y si pueden poner el tape, la deuda bruta son 38.000 millones de dólares y representa aproximadamente 66% del producto. Y la deuda neta, cuando uno lo ajusta por las reservas internacionales y los encajes de los bancos, son 24.500 millones de dólares, que es 43% del producto. Si vamos a la segunda placa, acá sí vemos la deuda del gobierno central por monedas y por plazo. Y lo que se destaca acá es que prácticamente la mitad de la deuda es en pesos uruguayos y está a largo plazo, lo cual da una holgura grande para repagarla. Y por último, la última placa muestra la curva de la deuda uruguaya en dólares. Acá lo que vemos son las diferentes emisiones que hizo el gobierno, el tamaño de las bolas representa el tamaño de la emisión y acá uno ve que a mayor plazo, mayor tasa, pero las tasas son relativamente bajas. Eso son un poco con esto, es un panorama general de la deuda. Está bien. ¿Sabes qué, Herman? Yo pienso a veces si los gobernantes en su vida privada tienen problemas con los bancos, si deben plata, si están atrasados en las cuentas, ¿no? Porque en la vida pública, cuando manejan el dinero público, el déficit se ha hecho una cosa crónica. En los últimos, desde la dictadura para acá, solamente un año gastamos menos de lo que nos ingresó, ¿no? Entonces, ¿por qué se endeuda Uruguay? Y ya te digo la otra. ¿Por qué se endeuda y cuál es el trabajo de la oficina que vos integrás? Muy bien. Yo diría que el elemento central del manejo de la deuda pública en Uruguay es la política de financiamiento. Es decir, asegurar que el Estado tiene los recursos necesarios para operar, los tiene en forma oportuna y al menor costo posible, pero sin tomar riesgos excesivos. Cuando hablamos de todas las necesidades del gobierno nos estamos refiriendo a la diferencia entre gastos e ingresos, lo que generalmente se llama el déficit fiscal primario, pero también todas las obligaciones que han sido contraídas y que tendrán que pagarse, tanto en intereses como en amortizaciones. Quiere decir que cuando nosotros tomamos en cuenta para diseñar la política de financiamiento, balanceamos el costo financiero con los riesgos que estamos asumiendo. Lo que no queremos es que una solución hoy se convierta en un problema mañana. Ahora, la gestión de deuda pública en Uruguay trasciende lo que es obtener nuevo fondeo o financiamiento. Tiene mucho que ver también con una gestión activa del portafolio de deuda que ya tiene Uruguay, independiente de las necesidades nuevas. Lo que busca la Oficina de Gestión de Deuda es tomar una posición proactiva, buscando y creando y aprovechando oportunidades de mercado que se dan a nivel local e internacional para obtener un mejor perfil de la deuda. Por perfil me refiero a una composición de monedas que sea más sana,
con una proporción mayor en moneda local, tratando también de despejar los vencimientos de corto plazo. Desdolarizarla, pasarla de dólares a pesos, estirarla en los plazos. Estirarla en los plazos, pero también hay otras cosas que buscamos. Por ejemplo, recomprar deuda, retirar deuda de mercado cuando las condiciones son propicias para hacerlo. Ajá. Es más, en la última emisión que hicimos, hace un par de semanas, también buscamos otro objetivo, y es capturar una ganancia financiera para el Estado que se había derivado del hecho que nuestros bonos habían subido mucho de precio. Eso lo que nos permitió fue recomprar deuda barata y emitir deuda a un precio más alto, haciendo una ganancia para el Estado. Hay que explicar, porque la gente puede malinterpretarlo de la deuda. Mucha gente tiene en la cabeza el vínculo de la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Y se imagina que el gobierno va, golpea la puerta del Fondo Monetario y le pide plata. No es así. El gobierno lo que hace es emite papeles, uh-huh, y a través de esa manera la gente compra sus papeles, le presta dinero al gobierno y el gobierno está endeudado con esa gente. Esa es la manera de emitir deuda, ¿no? Es así. Efectivamente. Y ustedes la emiten, tratan de emitirla en las mejores condiciones posibles. Y cuanto mejor está el país, menos plata tenemos que pagar por la deuda que pedimos. Es así. Exactamente. Uruguay tiene básicamente dos formas de financiarse. A ver. Una en lo que se llama en el mercado, Ajá, emitiendo títulos públicos que se conocen como bonos. Uh-huh. Uruguay emite esos títulos, los entran en manos de inversores y luego esos títulos se pueden operar en el mercado. Ese mercado se llama mercado secundario. Eso es una forma de financiarse. Una segunda forma de financiarse es a través de préstamos con organismos multilaterales. En un momento Uruguay se financió con el Fondo Monetario, esa deuda luego fue cancelada en el 2006 y hoy por hoy tiene préstamos con otros organismos multilaterales, como por ejemplo el BID y el Banco Mundial. Quiere decir que están las dos formas de financiamiento, la de mercado, que es el grueso de cómo Uruguay se financia, tanto local como internacional, pero también con organismos multilaterales. Es una buena interpretación pensar que cuando se golpea más, se le pide más al fondo cuando el país está más comprometido de poder conseguir dinero por otras vías. Es así, en general, cuando el fondo entra en escena es cuando un país tiene problemas económicos y se le han cerrado otras vías o las vías que tiene abiertas son muy costosas como para tomarlas. Hoy por hoy no es la situación de Uruguay. Uruguay tiene un acceso fluido a los mercados. Me refiero a fluido, quiere decir que un acceso irrestricto, no condicionado, voluntario y con una amplia gama de instrumentos e inversores a los cuales recurrir. Cuanto más clientes uno tenga, mejores son los términos y condiciones que va a poder obtener para esa deuda. Bárbara quiere... Y hablando de clientes y quiénes son los que compran la deuda, a ver, típicamente se habla de deuda externa, pero en realidad hay mucha deuda que se coloca al interior de Uruguay. Entonces, en ese sentido ¿quiénes son nuestros acreedores cuando ustedes colocan bonos? Y hay creciente interés por la deuda uruguaya en Asia. ¿Nos puedes contar un poquito más de esas dos cosas? Cómo no, efectivamente. Por un lado, hay un conjunto de nuestra deuda que emitimos en el mercado que está en manos de no residentes, de extranjeros. Esa es la deuda que se conoce como deuda externa. Luego tenemos deuda que está en manos de no residentes o de instituciones uruguayas, como por ejemplo los fondos de pensiones, y esa es la deuda local. Hoy por hoy, alrededor del 55% de toda la deuda que Uruguay tiene emitida está en manos de extranjeros. De ahí la importancia que tiene el relacionamiento con los inversionistas extranjeros. Ahora, si uno mira solo la deuda que fue emitida en el exterior, o sea, bajo una jurisdicción externa, ya sea Estados Unidos, Europa o Japón, los inversionistas extranjeros son el 80% de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros, la Oficina de Gestión de Deuda, el equipo de la Oficina de Gestión de Deuda, somos un punto focal en el relacionamiento que tenemos con los inversores que deciden invertir en títulos financieros. De la misma forma, por ejemplo, que Uruguay 21 es el punto focal para aquellos inversionistas que quieren invertir en forma directa en bienes físicos en Uruguay. A la pregunta que tú hacías, cuando nosotros accedemos a los mercados, la tasa que pagamos tiene distintos componentes. La primera y la fundamental es la tasa de referencia de Estados Unidos, la que se llama tasa libre de riesgo.
Y lo que ha sucedido en los últimos años es que esa tasa ha venido decreciendo y hoy está en niveles mínimos históricos. Ahora, además de esa tasa de referencia, Uruguay tiene que pagar un premio por encima de los bonos de tesoro de Estados Unidos. Eso es lo que se llama la prima de riesgo, o a veces se conoce como riesgo país. Como riesgo país. Ese riesgo país depende de un conjunto de condiciones. Condiciones macroeconómicas, la solidez financiera, la solidez bancaria. Cuanto más en desorden está eso, cuanto peor está, el plus que Uruguay tiene que pagar es mayor y la deuda se nos hace más cara, prestarse nos hace más caro. Hoy estamos pidiendo barato. Hoy estamos, justamente porque las tasas de interés de referencia están bajas y además el riesgo país de Uruguay está en niveles bajos y estables, es que la tasa total que estamos pagando está a niveles, bueno, te diría, por ejemplo, la tasa de interés que Uruguay emitió el bono 2031 en dólares hace 2 semanas, que fue de 3.2% en dólares, es la menor tasa de interés en dólares que Uruguay alguna vez pagó por su deuda en dólares. Colocó toda la demanda que tuvo, todo lo que buscábamos colocar fue satisfecho por la demanda. ¿Y por qué si paga poco, igual los inversores confían y compran? Bueno, hay 2 factores. La primera es que hoy por hoy en el mundo estamos viendo que las tasas están muy bajas o inclusive con lo que se llama bajo agua, o sea, están en valores negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversores en países desarrollados tienen que salir a buscar otras opciones para lograr un rendimiento mayor. Como mostraba Bárbara, hay 2 formas de que pueden tener un rendimiento mayor. Una es prestando a más largo plazo, así obtienen un retorno mayor. Y otra es saliendo de deuda de países desarrollados a deuda de otros países con buena calificación crediticia, como es la de Uruguay, para obtener un retorno mayor. Aquí incide mucho la demografía. Lo que está pasando, especialmente en los países asiáticos, es que con el envejecimiento de la población, los fondos de pensiones y las aseguradoras cada vez tienen más recursos, más masa de dinero que tienen que administrar. Y entonces tienen que salir a buscar activos que le den un retorno y que además tengan un perfil de largo plazo. Es por eso que Uruguay, ya desde alrededor de hace 1 año y medio, crecientemente estamos viendo inversores del sudeste asiático comprando nuestra deuda. Me refiero a Japón, Corea, Taiwán. En abril de 2018 fue la primera vez que vimos inversores taiwaneses comprando deuda de Uruguay. Ahora, la razón por la que compran la deuda de Uruguay no es solo porque las alternativas que tienen le rinden mucho menos. También tiene que ver con la calidad que perciben de la deuda de Uruguay. Con la confiabilidad. Con la confiabilidad. Claro, porque es plata además de las pensiones. O sea, platas de las pensiones, platas de minoristas. Y Uruguay en ese sentido... Sí, adelante. No. Te iba a decir nada, que Uruguay en ese sentido ha construido a nivel internacional una reputación de un país que es estable, que es serio, que es predecible, que respeta las reglas de juego y que tiene bajo riesgo político. Ahora, esas características son una identidad de Uruguay que se han dado en las últimas 2 décadas, por lo menos. Ahora, están tomando mayor significación esta vez, y lo vimos en las últimas conversaciones que tuvimos con los inversionistas, porque es un contraste, o Uruguay se desmarca con los vaivenes que estamos viendo en la región, y especialmente durante el periodo de procesos electorales. Muy bien, muy claro. Nos vamos a una tanda y volvemos.